Buen día a todos. Eh, esta prácticamente es nuestra última clase. Como les había dicho en las anteriores, el día de hoy vamos a resolver las dos prácticas que ya me han entregado. Vamos a definir el tema del examen, que es la próxima semana, y vamos a definir también cómo vamos a quedar con los últimos puntos que nos quedan pendientes. Eso enseguida, entonces, por favor, para el tema de la resolución de la práctica, les voy a dar unos 3, 4 minutos más para que todos los que tienen sus prácticas, por favor, las abran si las tienen en Excel o busquen sus papeles para que a medida que las vayamos resolviendo, ustedes puedan eh, hacer sus preguntas del por qué sale o cómo han sacado ustedes y por qué están haciendo mal, ¿no? Entonces, por favor, busquen sus prácticas, como les digo, en unos minutos más ya vamos a iniciar la clase y de ahí pues adelante para que ustedes puedan hablar todo lo que necesitemos, ya que es la última clase y la última oportunidad, digamos, para intercambiar algún criterio. Sí, entonces en unos minutitos la iniciamos de forma regular.
Bien, ahora sí, vamos iniciando la clase. Como les decía hace rato, es la última clase que tenemos el día de hoy. Vamos a resolver ambas eh, prácticas, ¿sí? Tanto de la NIF 10 como de la NIF 3, para que ustedes también revisen, vean dónde se han equivocado, cuáles han sido los errores que han cometido, para que ustedes digamos, en el transcurso de la clase del día de hoy, tanto en la clase sincrónica como en la asincrónica, puedan ustedes absolver todas sus dudas, ¿no? No sé si es que las tienen, si no, pues definitivamente simplemente se darán cuenta de cómo se tenía que resolver el ejercicio. Y esto para, digamos, apuntar a lo que es el examen de la próxima semana, donde ustedes van a cerrar, digamos, todo este semestre. Creo que va a ser uno de los últimos exámenes que van a tener. Entonces, eh, bueno, para que, digamos, con internacional se termine todo esto, el tema del examen, ustedes ya saben que es de forma manual, ¿sí? No se permiten ningún tipo de archivos en Word ni Excel, entonces todo tiene que ser hecho a mano, ustedes le sacan foto, lo convierten a PDF y me lo envían dentro de lo que va a estar asignada la tarea en Teams. Entonces, así es como se tiene que trabajar por esta última vez, y las notas van a salir o en el día o máximo hasta el día miércoles. Ustedes saben que para el examen final nosotros tenemos únicamente 24 horas para presentar notas. Entonces, en este sentido hay que hacer, digamos, en tiempo récord el tema de la calificación. Entonces, yo voy a calificar los exámenes lo más rápido posible, obviamente con el cuidado necesario para no equivocarme, y voy a ir ya cargando las notas. Yo prácticamente hasta el día martes ya voy a tener todas las notas asignadas, que ya no nos queda mucho, ¿no? Porque en realidad en este curso ya hemos dado los 2 controles de lectura. Esto suma los 20 puntos, que ustedes ya tienen su nota al respecto. Bueno, los que no han dado directamente asumen que tienen 0 en algún u otro control, ¿no? Porque no todos han dado ambos controles. Entonces, eso ya está sobre 20. Después, el foro lo tengo también sobre 20, aunque la nota máxima creo que es 15 en algún caso, ¿no? Pero lastimosamente, bueno, el promedio de curso es 10, digamos, para que ustedes manejen ese promedio. Hay bastantes 5, que hay gente que sí realmente contesta muy bien en los foros, o sea, se ubica realmente lo que estamos haciendo, y hay otros de que definitivamente no, y obviamente les decía, están los que copian, ¿no? De todos modos, me faltan más o menos 10 alumnos. Yo tengo como unos 6 alumnos que ya han abandonado el curso, o sea que prácticamente no van a dar ni siquiera el examen final, porque ya no les alcanza ni siquiera la nota. De todos modos, para aquellos alumnos que todavía tengo gente que sigue asistiendo a las clases y que no han contestado ningún foro, yo el día de mañana voy a cargar un último foro en la mañana, voy a hacer lo más temprano posible, y después de eso vamos a dejar hasta mediodía el foro, solamente hasta mediodía para de una vez calificarlo, porque el último caso que se les ha dejado ha estado prácticamente 24 horas abierto, y había una respuesta, después de muchas horas una segunda respuesta, y ahí se ha quedado hasta el día siguiente, en que creo que 2 personas más o 3 ya han terminado de contestar. Entonces, digamos que ese caso está cerrado, entonces va a haber un nuevo caso el día de mañana, pero ya simplemente para esperar a esos últimos 10 alumnos, ¿no? Porque les decía, 5 respuestas, y como son en pareja, pues con eso tengo ya 10 alumnos, y con eso el foro se cierra, pero máximo se les va a esperar hasta mediodía. Y si hasta mediodía no hay más respuestas, simplemente se les va a comunicar que tengo unas cuantas respuestas más, el foro se cierra, las notas han ido siendo colocadas, ni bien ustedes contestaban, por si acaso. Entonces, para alguno que ha estado editando su propia respuesta y después la ha colocado otra vez, ya no contaba, ¿no? O sea, yo veía la respuesta y directamente ya le asignaba la nota, entonces era inmediato, porque yo estaba esperando que lleguemos al 5, como que es lo que ha sucedido la semana pasada, ¿verdad? O sea, ha habido un momento en que los casos han fluido muy rápido, porque llegábamos a las 5 respuestas bastante rápido. Entonces ahí es donde se les ha colocado la nota de manera inmediata. Esto para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Entonces hasta ahí ya tengo 40 puntos.
Las dos prácticas que hemos dado sobre 10 puntos cada una, tengo promedios en el curso de 4, ¿no? Ustedes ya tienen las respuestas, hasta anoche se les ha dejado las respuestas a todos los correos, entonces saben que hay notas de 0, de 1, ¿verdad? Y obviamente creo que nadie tiene el 10 sobre 10. Entonces, hoy día es por eso que tendrían que estar muy atentos a la resolución de la práctica. Con eso ya son 20 puntos, ya tengo 60 puntos acumulados. Me falta el tema de la participación y asistencia, ¿no? La asistencia es hasta el día de hoy, ¿no? Han sido prácticamente 3 clases, ¿no? Que se han pasado después de la segunda evaluación. Entonces veremos cómo está la asistencia en estas 3 clases y listo, ahí se van a jugar 10 puntos. Me quedan otros 10 puntos, que ahora sí necesito escucharlos porque no sé cómo los vamos a evaluar. O sea, ¿a qué me refiero? A que en el caso suyo, pues podríamos tener 3 opciones. La primera opción sería que los alumnos opten por el tema de la asistencia, o sea, que la asistencia no valga 10, sino valga 20 puntos, por un lado. La segunda opción es darles una práctica, solo una práctica, otra vez grupal, sobre 10 puntos el ejercicio, depende ya de ustedes, el que ustedes consideren más difícil o el que consideren más fácil, eso ya depende de cómo quieren ganarse los puntos, ¿no? O sea, digamos, yo puedo pensar que quiero que me den la práctica más difícil para practicar para el examen, ¿no ven? Otros van a decir, no, yo quiero que me dé la más fácil porque necesito que ganar puntos, ¿no ve? Entonces, denme la más fácil para que acumule más puntos, ya depende del criterio de cada alumno, ¿no? Entonces, son esas opciones que se les puede dar ahora, entonces necesito escucharlos, qué es lo que ustedes sugieren, y si no, pues vamos a hacer lo que yo considere pertinente. Desde mi punto de vista, lo más fácil es agarrar y que la asistencia valga 20 puntos, ¿no? De todos modos, igual en el tema de prácticas, y ustedes lo saben, lo tienen muy consciente, la copia es genérica, ¿no? O sea, yo me doy cuenta por el tipo de errores que cometen, hay errores que son errores que solo un alumno podría cometer, ¿no? El hecho de equivocarse en una multiplicación, ¿no? 5 por 8, todos sabemos que es 40, y el alumno le pone 41. Y obviamente hace repercutir en su grupo, y ese grupo tiene 5 por 8, 41. Pero que suceda esto en 5 grupos idénticos, o sea, nadie puede equivocarse. Yo les apuesto que si les hiciera la misma pregunta, difícilmente 2 personas contestarían el mismo error. ¿Sí? Ese tipo de errores, ¿no? Porque que contesten mal es una cosa, pero que contesten así, tan específico el error absurdo, digámoslo así, es muy difícil. Entonces, cuando yo veo eso y digo, no, estos se han copiado, se han pasado el archivo y obviamente hacen en otro archivo y bueno, ya la copia es genérica, es por eso que yo digo a ratos no entiendo para qué quiero darles más prácticas y al final igualito nomás ustedes se van a pasar la práctica y van a presentar lo que otros han hecho mal, ¿no veo? O sea, porque prácticamente hacen mal. Entonces, ni siquiera hay la opción de decir, pucha, me ha ganado los 10 puntos porque siempre se saca 10. Mentira, nadie se ha sacado 10 en estas dos últimas prácticas, ¿no? Ya les he dado el promedio de cada una de ellas y cada una tiene 4 de promedio. De que vean que la nota máxima, así de los alumnos más ejemplares que tengo, así 7, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan muy conscientes aparte, entonces, ahora sí los quiero escuchar, quiero ver qué me pueden decir para el tema de cómo considerar los 10 puntos o los 10 últimos puntos que tenemos pendientes. Le dicen, yo opto con la asistencia valga 20 puntos. No sé si mis compañeros están de acuerdo. Bueno, sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo igual estoy de acuerdo con mi compañero en lo que acaba de decir. Ya. A ver, haremos una cosa más facilita. Entonces, tengo 60 alumnos en este instante en la clase. A ver, levanten la mano quienes están de acuerdo con que la asistencia valga 20 puntos, ¿no? Levantan la mano en el Teams y al tiro me va a salir el conteo. Bien, tengo 45 alumnos ya, 47 van y sigue subiendo esto, ¿no? Entonces,
podríamos decir que la mayoría absoluta opina que la asistencia valga 20 puntos. Entonces, por ese lado lo hacemos mucho más fácil, ¿no? Porque la mayoría ha asistido a las 3 clases. Obviamente, el que no asiste a una clase, si ustedes ven, digamos, yo tengo asistencia dividido entre 3, ¿no ve? Pues más o menos cada asistencia vale 3.33. Si ustedes se han perdido una clase o no han asistido o se han entrado y han salido, ¿no? Porque eso ocurre siempre con los alumnos que andan entrando y saliendo. Cuando no asisten completamente a la clase, digamos como que han perdido 3.33, les queda 6.67, que se redondaría a un 7 sobre 10. En el caso de que ahora va a valer 20 puntos, ojo que la cosa se duplica, ¿no? Entonces, si ustedes no han asistido a una clase, ya no es que pierden 3 puntos, sino pierden 7 puntos. Entonces, va a ser solamente su nota de 13 sobre 20. Pero bueno, eso simplemente para aclararles, porque ya hemos visto que casi 50 alumnos de los 70 que tengo en listas, o 77, prefieren que les tome la asistencia sobre 20 puntos. Entonces, quedamos en eso. Ahora sí pueden bajar todas las manos para que no se queden ahí en la lista pendientes. Y con eso, pues prácticamente ya tengo entonces 80 puntos confirmados, ¿no? Lo único que nos queda son los 20 puntos finales del examen, que va a ser la próxima semana. De todos modos, hasta el momento, yo tengo un promedio sobre los 60 puntos actuales, sí, tengo un promedio de 29, o sea, están muy cerca de la mitad, digamos, ¿no? En promedio como curso. Tengo alumnos que ya prácticamente están aprobados, y ya tengo algunos que ni siquiera con los 20 de asistencia y los 20 del examen, o sea, 40 que falta todavía calificar, ni con eso aprueban, ¿no? Entonces, ya me imagino que esos alumnos definitivamente verán de repetir el semestre o ya hacer un segundo turno, no sé, ya eso veremos en lineamientos de la universidad, ¿no? Entonces, como les decía, esto ya está definido y ahora sí vamos a proceder a resolver el ejercicio propuesto hace más de una semana, que era sobre la NIF 10, ¿no? Que era su primera práctica. Entonces voy a compartir mi pantalla. Teníamos este enunciado. Este enunciado que donde teníamos 2 empresas, ¿no? Y decía, con la información que se presenta a continuación, aplique la NIF 10 y proceda a la presentación de los estados financieros consolidados. O sea, tenían que hacer el ejercicio de NIF 10 más el estado financiero consolidado. Bien, tenía una comercial La Salvadora, donde habría que ver un tema importante que aquí decía inversiones 12,000. Después tengo un dato acá. Tengo la competidora, que es la segunda empresa. Y después tenía un montón de notas, que enseguida las vamos a ver. Entonces, tenía que empezar con el tema de La Salvadora. Aquí dice, La Salvadora cuenta con una inversión en la competidora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que La Salvadora es, digamos, casi dueña de la competidora. La competidora es la empresa dominada y La Salvadora es la dominante. Dice, equivalente a 1.200 acciones con un valor nominal de 10. Entonces, si tiene un valor nominal de 10, sus 1.200 acciones, veremos. Aquí dice inversiones, 12,000. Entonces, quiere decir que La Salvadora ha considerado su inversión al valor nominal, nada más, ¿no? Y dice, y debido a la cantidad de acciones adjudicadas, La Salvadora puede considerar a la competidora su asociada. Ajá, entonces, acá ya me está dando otro dato. Al decirme que ya es su asociada, entonces yo debería considerar esta inversión, de acuerdo a nuestra NIC 28, ¿verdad? Debería considerar la inversión por el método de participación. Y el método de participación implica el cálculo del valor patrimonial proporcional. Entonces, estas inversiones que están en este instante acá con un valor de 12,000, pues no deberían valer 12,000, deberían valer el porcentaje que La Salvadora tiene sobre la competidora aplicado al total del patrimonio de la competidora. Entonces, así es como debería trabajar. Enseguida vamos a ver cómo se hace eso. Después tenía algunos datos que decían dentro de las cuentas por cobrar de la competidora, se encuentran incluidas 1,000 que corresponden a cuentas por pagar de La Salvadora. O sea, La Salvadora, que es la casa matriz, le debe a la subsidiaria. ¿Ya?
Entonces, la subsidiaria tiene en cuentas por cobrar 1.000 que le corresponden a la competidora, ¿no ven? Entonces, que también se puede dar el caso, no crean que siempre la asociada es la que le va a deber a la casa matriz, ¿no ven? No, también la casa matriz le puede deber en algún momento a la asociada y este es uno de esos casos. Tengo la mercadería en tránsito, se encuentra varada en Chile por culpa de la competidora, o sea, la competidora tiene sus mercaderías en tránsito y vean que está acá la cuenta, ¿sí? Y dice que la mercadería está varada en Chile, o sea, está estancada, ¿ya? Y dice, la competidora no ha enviado los documentos a tiempo, entonces obviamente hasta que esperen que lleguen los documentos, la mercadería se queda ahí. Lastimosamente, el hecho de una mercadería que se queda en importaciones, ustedes que han llevado comercio internacional deben saber de lo que sea, de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, esa mercadería se queda ahí y obviamente sufre, no sufre daño, sino que sufre un tema de costo, ¿no? ¿Por qué? Porque una mercadería parada en algún lugar, ese lugar le pertenece a alguien y ese alguien cobra algo que se llama almacenaje, ¿no ve? Y te permite almacenar ahí tal vez un día, pero si vas a dejar más días, ahí se cobra algo que se llama sobreestadías, ¿no? Entonces dice, esto implica un gasto que tendrá que ser pagado por sobreestadías de 3.000 que no fueron registrados por la competidora. O sea, aparte de que pagar 3.000 más, ¿ya? Que la competidora no ha registrado. Entonces habrá que registrar porque tiene que estar todo bien, completamente contabilizado, ¿no ve? Entonces, como no está registrado, no es que lo vamos a hacer es registrar en ese instante, ¿no ve? Y en ese instante vamos a volver a hacer otro balance, sino lo que se hace es directamente en las columnas de eliminaciones, es arreglar estos temas. Después tengo la competidora emitió bonos, dice, si reviso el detalle de la competidora, aquí dice bonos por pagar y tiene el monto, ¿no? Ustedes, bueno, los que han llevado intermedia conmigo saben el tema de bonos, saben cómo se calculan los intereses sobre bonos y saben cuándo se pagan los intereses sobre bonos y cuándo se paga el capital sobre los bonos, ¿verdad? Entonces me imagino que desde ese punto de vista podrían haber hecho esto tranquilamente. Dice, emitió bonos, los mismos que pagan un interés del 10% anual pagadero cada 6 meses. ¿No? En septiembre y marzo, o sea, cada septiembre y cada marzo esta empresa paga intereses sobre los que han comprado los bonos, ¿no? Esto, pues les decía, los que han visto ya bonos conmigo saben de lo que se está hablando, y si no, pues yo creo que cualquier ejercicio simple de bonos nos daba los mismos lineamientos. Aún queda pendiente el pago de marzo, que no fue devengado, ¿sí? Entonces quiere decir que a septiembre, ¿cuándo es mi balance? 31 de marzo del 2019, quiere decir que el septiembre del 2018 ya está pagado. Ahora, marzo del 2019 no está pagado, o sea, 6 meses después ni siquiera se ha devengado, ¿no? Dice, queda un pendiente el pago que no fue devengado. Entonces, no hay el devengamiento y mucho menos el pago, porque este balance es al 31 de marzo. Entonces, hay que registrar ambas cosas. Luego indica el método de depreciación utilizado por la salvadora es tal que aplicado a la contabilidad de la competidora, la depreciación acumulada de esta última debería disminuir en 10%. Les decía cuando hablamos de uniformidad de criterios contables, ¿verdad? Entonces tengo la salvadora que es la casa matriz, tiene una forma de registrar su depreciación. La competidora tiene otra forma, pero cuando tenemos que consolidar, tiene que haber uniformidad de criterios contables. ¿Quién es el criterio contable que manda? Es el de la casa matriz. Entonces, la casa matriz le dice a la subsidiaria, bueno, nosotros contabilizamos de esta manera nuestras depreciaciones. Tú contabiliza a tus activos y veremos qué diferencia te ocasiona. ¿Cuál es esa diferencia? Dice, la depreciación acumulada de la competidora debería disminuir en 10%. Entonces, eso es lo que sucede y tenemos que disminuirle el 10% a la depreciación acumulada de la competidora. La siguiente dice, las cuentas incobrables de la competidora ascienden a 855, mismas que no corresponden de acuerdo al método de evaluación que se practica a la salvadora. O sea, hay un monto que está en cuentas incobrables y estas cuentas incobrables en un balance se reflejan en la previsión para cuentas incobrables, ¿no ve? Y ustedes si aquí revisan, aquí dice cuentas por cobrar neto, ¿no? Y todos los que ya sabemos contabilidad, sabemos que neto significa neto de previsión, quiere decir que dentro de estos 13.125, ¿no? Están inmersos un negativo de 855 que corresponde a la previsión para cuentas incobrables. Entonces dice, de acuerdo al método de evaluación que se practica en la salvadora, estos no corresponden. Entonces, aquí
ese neto que está rebajando 855, pues hay que incrementarlo, ¿no? Hay que dejar en cero la previsión y obviamente la cuenta por cobrar incrementaría, porque la previsión hace que la cuenta por cobrar rebaje, ¿no ven? Entonces, hasta ahí queda claro esa parte del incobrable. Luego dice, los inventarios deben ser valuados al valor neto de realización. Esto implica que los mismos deben disminuir en 2.500 por gastos de comercialización. Entonces tengo aquí un inventario de mercaderías de 44.000 y dice, este 44.000 puede ser el valor al costo, pero de acuerdo a la salvadora tienen que evaluarse al valor neto de realización, ¿no? Los que conocen la NIC 2 o los que han llevado inventarios también conmigo saben de lo que estamos hablando, cuál es el valor neto de realización. Entonces, es aquel costo del bien menos todos aquellos gastos de comercialización. Y aquí dice, deberían disminuir en 2.500 por gastos de comercialización. Entonces, vamos a disminuir esto y obviamente se tiene que reconocer un gasto o una pérdida en evaluación de inventarios. Entonces, ya tengo todos los datos, ya los he reconocido, lo único que me queda es llenar las hojas de trabajo. Entonces, vamos a llenar esta hoja de trabajo donde tengo a la salvadora y a la competidora para elaborar este estado financiero. ¿Qué tengo acá? Voy a empezar con la salvadora, que es a la que no se le hace más ajustes, ¿verdad? Simplemente es copiar para el tema de la consolidación. Voy a copiar con sus cuentas, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, mercadería en tránsito, inversiones, propiedad, planta y equipo con su depreciación acumulada, crédito mercantil, luego tengo todos los pasivos y luego tengo todo el capital, reservas y resultados acumulados, ¿no? Tengo alumnos que me han hecho tan mal el ejercicio que me ponen aquí activo, luego aparece pasivo, luego otra vez aparece un activo, luego el patrimonio y aquí otra cuenta de activo, ¿no ve? Que, ay, me había olvidado colocar aquí arriba, entonces los pongo aquí abajo. Ya un disparate, pero bueno, aún así se les ha intentado calificar, es mucho más difícil porque a veces uno piensa que el alumno no ha hecho y más abajo encuentra la respuesta y dice, pucha, aquí sí había hecho, digamos, ¿no? Es más complicado, pero aún así se les ha corregido. Entonces, para el día del examen, pues tengan el cuidado de que estas cuentas vayan en el orden correcto. Eso incluso a ustedes les ayuda más a no perderse, ¿no? Porque el alumno se pierde fácilmente cuando empieza a hacer todo un desorden. Y como les había dicho, o sea, estas cuentas son las cuentas que están en los balances. No pueden aumentar más cuentas, ¿no? Entonces tengo alumnos que me aumentan aquí ventas, ingresos, gastos, quieren aumentarle más cosas que no tienen nada que ver. Les había dicho en el ejercicio que ustedes tienen todo el estado de resultados, pues se tiene todo el estado de resultados y obviamente ese cálculo es el resultado de la gestión. Si no, ya directamente, como está acá, se tiene el resultado de la gestión y con eso pues ya no tenemos ningún problema. Entonces, con eso ya copio el balance general de la salvadora y con ese balance general ya tengo el cero, mi primer cero. Ustedes saben que los activos o todo lo que tenga saldo deudor va positivo y todo lo que tenga saldo acreedor va negativo, ¿no? Y con eso me da el cero. Lo mismo voy a hacer para la competidora, copiar en lo que cabe de las cuentas y esto también les había explicado, ¿no ven? Uno puede estar en una empresa, porque esto aquí puede ser, esta es una empresa comercial, por ejemplo. Esta también es comercial. Por ese lado tenemos las cosas muy sencillas, pero puede ser que esta sea industrial y la otra sea comercial. Entonces, en la industrial, y ustedes que ya han llevado costos, puede ser que vean inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados, ¿no ve? Y aquí abajo van a ver inventario de mercaderías, porque es comercial. Pero al final son inventarios, ¿no ve? Entonces, en esta línea deberían ir en una sola línea. No crean que porque tengo diferente nombre, tienen que ir en líneas diferentes. Eso, mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, yo he puesto propiedad, planta y equipo neto. Y aquí está propiedad, planta y equipo con su depreciación acumulada. ¿Y aquí qué he hecho? Propiedad, planta y equipo y la depreciación acumulada. En la salvadora he colocado el neto porque no poseo el otro dato. Y en la competidora he colocado ambos datos, que también podría darse. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren hacer y colocar propiedad, planta y equipo neto directamente, pues en la salvadora va el mismo monto y en la competidora colocarían el neto de estos dos montos, ¿no ven? Totalmente viable, eso ya depende de ustedes, pero la cosa es que esté todo en una fila, ¿no? Y no me pongan en uno, propiedad, planta y equipo, y más abajo ponen propiedad, planta y equipo con depreciación acumulada. Es que como aquí era diferente, ¿no? Entonces quiere decir que el alumno no tiene criterio contable para poder, digamos, relacionar cuentas, ¿no? Y eso está mal, ¿no?
Entonces, vean que estamos hablando del mismo tema. Imagínense si en vez de propiedad, planta y equipo yo les ponía aquí activo fijo, ¿no ve? Y depresión acumulada, activo fijo, y aquí propiedad, planta y equipo neto, es simplemente semántica de cuentas, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer? Aquí la arruinan porque me ponen propiedad, planta y equipo, activo fijo, depresión acumulada, o sea, me ponen lo mismo con otros nombres y eso está mal, ¿no? Si bien matemáticamente al final todo les va a salir igual, es feo, ¿no ve? Y creo que les he dicho siempre, al menos mis alumnos, los que ya me conocen saben de lo que les hablo, es ponerse nomás el calzón encima del pantalón, ¿no ve? Están haciendo mal las cosas. Se ve gracioso cuando un alumno ve eso, o sea, cuando un docente ve eso y dice, este no sabe de lo que está hablando, porque pone propiedad, planta y equipo, y debajo le pone activo fijo, o sea, ni siquiera los va a sumar, porque ¿qué va a pasar en el estado financiero consolidado? En el consolidado van a tener dos líneas, una que dice propiedad, planta y equipo y la otra que dice activo fijo. O sea, ¿no ve? Tengo dos alumnos, uno se llama Miguel González y el otro se llama González Miguel. Y cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta y va a decir, pero me estás hablando de la misma persona. No, 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 uno es Miguel González. El otro siempre dice que se llama González Miguel. Y uno dice, pero si tú los encuentras, a ver, muéstrame a los dos. Y no existen los dos, es el mismo tipo, ¿no ve? Pero en el balance están mostrando dos cosas como si fueran dos cosas diferentes cuando todo es bienes de uso, que es un tercer nombre, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de errores cometen, que son errores de forma, ¿sí? Pero que son los errores que menos deberían cometer. Yo entiendo que puedas cometer errores acá, matemáticos, ese tipo de cosas, de análisis que están acá, perfecto. Pero que me cometas errores de forma, eso sí está mal, ¿no? Eso deja mucho que desear del alumno. Entonces, esto les doy como recomendación para el día del examen para que no cometan ese tipo de errores. Copio una vez más, tengo todo el activo, aquí tengo un activo con saldo acreedor, es por eso que está en negativo, que es la depresión acumulada, tengo los pasivos, ¿sí? Y tengo todo el tema del patrimonio en negativo, porque son cuentas que tienen saldos acreedores. En el único caso que podrían tener problemas, y aquí lo ven en el resultado acumulado, si aquí ven, aquí está en negativo. ¿Qué quiere decir que un resultado acumulado está en negativo? Es una pérdida acumulada. Y si es una pérdida, tiene saldo deudor. Y el saldo deudor aquí tiene que estar positivo, les he dicho, los deudores van positivos, los acreedores negativos, ¿no ve? Hasta el cansancio uno lo repite y el alumno máquina no entiende. Y le tira esto negativo porque el Miguel ha puesto negativo, ¿no ve? En su ejercicio, y lo primero que hacen es reclamarme a mí, Miguel, no cuadra. Y he revisado 50,000 veces y no cuadra. O sea, piensan que yo he hecho mal, ¿no? Y no, pues ustedes son los que hacen mal, ¿no? Prácticamente un signo les arruina la vida y pierden el tiempo. Y obviamente en la práctica, perder 2 horas analizando semejante macana, ya no hay problema porque tienen 48 o 24 horas, ¿no? Pero en el examen se pierden 1 hora en esta macanita, perdieron el examen. Eso les puedo asegurar en algo tan sencillo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Pues les decía, mantengan la premisa, ¿no? Saldos deudores positivos, saldos acreedores negativos y punto. No me estén diciendo el activo, el pasivo, ¿no ve? Obviamente va a ir encadenado, pero vean que tengo acá un activo que está con negativo. Aquí tengo un patrimonio que está con positivo. Entonces, de que se puede dar el caso, se puede dar. Mejor es analizar por el lado del saldo. Una vez que he copiado ambas columnas me aseguro de que den 0, ¿sí? Y eso les decía, ustedes tienen que asegurarse de que dé 0. No es que aquí hay que escribir el 0 y yo voy a creer que ya les está cuadrando, ¿no ven? Porque manualmente yo miro y aquí ponen cualquier barbaridad de cifras, que a veces son cifras que ni siquiera están en el balance y no sé de dónde se las sacan, pero le ponen 0. ¿No ven? Entonces, obviamente eso hace que inclusive más puntos se les rebaje por cocineros. Entonces, cuiden todas esas cosas al momento de hacer su examen. Ahora sí vamos analizando uno por uno. Primero, tengo este tema, ¿no? La salvadora cuenta con el tema de las acciones, 1,200 acciones. ¿Cuántas acciones hay aquí? Aquí en el capital de la competidora, ¿sí? Si tienen un valor nominal de 10, entonces quiere decir que hay 40,000 acciones, porque aquí, aquí hay 4,000 acciones, porque son 40,000 bolivianos. Entonces quiere decir que son
4.000 acciones. Ahora, estas 4.000 acciones son el total de acciones en circulación. De esto, la salvadora tiene 1.200 acciones. Entonces yo agarro y digo, si 1.200 acciones son de la salvadora, ¿qué porcentaje tiene la salvadora de la competidora? Entonces agarro 1.200 entre 4.000 y me va a dar el 30%, ¿verdad? Si yo divido 1.200 dividido entre 4.000, me va a dar un 0.3 multiplicado por 100, significa el 30%. Entonces yo tengo que ver que debería calcular el 30% de el total del patrimonio de la competidora, o sea, el valor patrimonial proporcional debería ser el 30% de todo esto. Entonces, yo tengo este dato que dice 58.240. Eso es el total del patrimonio de la competidora. Y si la salvadora es dueña del 30%, ¿sí? No debería estar en sus inversiones 12.000. Debería estar el 30% de estos 58.240 que me da 17.472. Entonces, si eso me da 17.472 y yo solamente tengo registrados 12.000, quiere decir que tengo que ajustar 5.472 y eso lo tengo acá. Entonces, tengo que registrar 5.472 en el debe para incrementar a las inversiones, ¿verdad? Y lo que les había dicho en el ejercicio, cada que ustedes pongan un débito, pongan un crédito. Esto para asegurar que esto les está cuadrando todo el tiempo. Entonces, vamos colocando estas inversiones. El hecho de incrementarle el valor a las inversiones me genera una ganancia en evaluación de inversiones. El único lugar donde yo puedo registrar resultados es en el resultado de la gestión. No puedo registrar en otro lado. No tengo estado de resultados, ¿verdad? Entonces ni siquiera puedo buscar una cuenta. Entonces voy a registrar acá una ganancia. Y si verifican acá en mis fórmulas, tengo un primer 5.472 que ya le he puesto aquí en el haber. Con eso ya he colocado el debe y el haber de mis cuentas. ¿Sí? Creo que mejor para irnos haciendo mejor los cálculos, vamos a borrar absolutamente todo y vamos a ir llenando con ustedes todas estas cosas, ¿no? Entonces tengo 5.472 en el debe y colocaré 5.472 en el haber. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, ya tengo el tema de las inversiones. Y he registrado ese primer párrafo. A ver, deme un segundito, por favor. Estoy teniendo una llamada telefónica. Por favor, deme 2 minutitos que tengo que contestarla.
Bien, ya estoy de vuelta, ahora sí. Mil disculpas. Bien, estábamos viendo este tema de las inversiones. Con esto ya tengo valuada mis inversiones a valor patrimonial proporcional y he reconocido eso como un ingreso, ¿sí? Muchos ni siquiera han hecho esta parte, ¿no? Se olvidan de esta parte, directamente se han ido a las notas. Tal vez porque ni siquiera han visto el video, no sé, pero bueno, muchos no han hecho este lugar. Bien, ahora sí voy a irme con las notas correspondientes. Dice, dentro de las cuentas por cobrar de la competidora, se encuentran incluidas 1.000 que corresponden a las cuentas por pagar que se presentan en la salvadora. ¿Ya? Entonces tengo que buscar las cuentas por cobrar de la competidora. Tengo cuentas por cobrar, en la competidora está 13.125. Entonces esto se tiene que eliminar, ¿verdad? Tienen que rebajar y tiene que rebajar en las cuentas por pagar de la salvadora, porque la competidora no tiene cuentas por pagar. Entonces, para rebajar estas dos cuentas, ¿qué tengo que hacer? Para rebajar un activo, el activo lo tengo que colocar en el haber, ¿no ve? En un supuesto asiento contable. Y para rebajar un pasivo, el pasivo lo tengo que poner en el debe. Entonces colocaré acá 1.000 en el pasivo y 1.000 en el activo en el haber. Con eso estoy eliminando la cuenta por cobrar de la competidora y la cuenta por pagar de la salvadora en 1.000 bolivianos, ¿no? Que es lo que nos dice la regla, que tengo que eliminar las cuentas que son intercompañías, ¿no? Porque si no, el momento de consolidar, estas se duplican. Entonces, las eliminamos. Eso ya está acá. Siguiente, dice, la mercadería en tránsito, que se encuentra varada en Chile, tiene sobreestadías de 3.000, ¿no? Esto va a implicar un gasto que en algún momento la competidora va a tener que pagar, ¿verdad? Va a tener que pagar, pero ahora ya debería por lo menos devengar ese gasto, porque ni siquiera ha registrado nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo aquí la cuenta mercadería en tránsito, que hasta el momento son 35.000 gastados. Ustedes saben que para mercaderías en tránsito, esto lo han llevado tanto en inventarios conmigo, también lo han llevado en tributaria. Entonces, saben que la mercadería en tránsito es como ir aglutinando en esa cuenta, ¿no? Se va acumulando todos los gastos que hoy vaya haciendo hasta que la mercadería llega a nuestro país a manera de importación. Entonces, esa sobreestadía tiene que aumentar el valor de esta mercadería en tránsito, tiene que aumentar el valor de los inventarios. Mis inventarios ahora me van a costar más caros por ese tema de la sobreestadía. Entonces, tengo que aumentar a esta cuenta, y esta cuenta es de activo y tiene un saldo deudor. Para aumentar un saldo deudor, pues lo colocaré en el debe, ¿no? Entonces tengo 3.000. Muchos que han registrado estos 3.000 en gasto, eso está mal, ¿no ven? O sea, en el caso de la mercadería, todos los gastos se van acumulando. Entonces, los 3.000 ya están aquí. Y esto dice, en algún momento se tiene que pagar. Entonces, a las cuentas por pagar irán a aparecer los 3.000. ¿No? Ya está el débito con el crédito. Aquí no había que involucrar cuentas de ingreso o de gasto. Directamente era una cuenta por un incremento en un activo y un incremento en un pasivo, ¿no? La cuenta por pagar. Entonces, hasta ahí ya está esta segunda parte. Vamos a la siguiente. Dice, la competidora emitió bonos, el mismo que paga un interés del 10% anual pagadero cada 6 meses, en septiembre y en marzo, que lo de marzo queda pendiente de pago y no ha sido devengado. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo bonos por pagar por 96.200. Ustedes saben que los bonos en algún momento se emiten y lo único que hacen es durante su vigencia es pagar intereses, nada más. El capital se les devuelve cuando el bono fenece, o sea, que puede ser de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Generalmente cuando se emiten bonos de ese tipo se pagan muy buenos intereses, pero el fenecimiento es en el largo plazo, ¿no? No existen bonos de corto plazo. Entonces, en este caso, no, lo que se tiene que pagar es solamente el interés, ¿no? Tengo prácticas en las cuales me han pagado todo el bono y eso está muy mal. Entonces, tengo que devengar en realidad ese bono, perdón, ese interés sobre los bonos. Entonces, tengo que calcular el interés. Aquí me dice 10% anual, pagadero semestralmente. Entonces, tengo que calcular
por un semestre, ¿no? Ustedes, pues les decía, ya han llevado bonos conmigo, han llevado en bancaria el tema de cálculo de intereses, han tenido que llevar en intermedia también préstamos bancarios para calcular intereses. Si alguien me dice, no sé calcular intereses o cómo calculas, muy mal, ¿no? O sea, hacen matemática financiera, viven del interés simple y del interés compuesto. Entonces, cálculo de interés es lo más sencillo del mundo. ¿Qué agarraba? Los 96.200, que yo agarro en ese instante y directamente le calculo el 10% que dice que es al año. Entonces, al año, esta empresa tiene que pagar 9.620, pero eso es al año. Como son pagaderos semestralmente, tenemos que devengar un semestre. Entonces, este año yo lo divido entre 2. O si querían, sacaban el 5% semestral, o si quieren, sacaban el 10% anual y lo dividían entre 2, da lo mismo. El punto es que el interés asciende por un semestre a 4.810. Entonces, ese es el interés que hay que devengar. ¿Qué va a suceder con la compañía? Que en este caso es la competidora. La competidora tiene que registrar estos 4.810. Los 4.810 es un gasto por interés. Entonces tiene que registrarlo en la cuenta de gasto. Y como no tengo cuentas de gasto porque no tengo estado de resultados, les repito, la única cuenta que me queda es resultado de la gestión. Entonces el resultado de la gestión colocaré mi primer monto que va a ser 4.810. Ahí estoy registrando el gasto. ¿Contra qué? Aquí tenían dos opciones. Una, colocar aquí y sumar en cuentas por pagar, ¿ya? Y otra, colocarla aquí en bonos por pagar. Yo voy a colocarlo en bonos por pagar para diferenciar y no andar poniendo más cifras en una sola casilla. Ya suficiente vamos a tener aquí con el resultado de la gestión, ¿no? Entonces, en bonos por pagar. En cualquiera de los dos casos, si han puesto en los dos, se les ha aceptado, ¿ya? Pero hay muchos que lo malo es que han calculado, o sea, han colocado acá, pero el cálculo ponía 9.000, hay otros que me han puesto 96.000 más 4.000, ¿no? Más de 100.000, ya disparados totalmente fuera de la realidad, ¿no? Pero bueno, eso ya, como les decía yo, lo dejo eso a su conciencia. Ese era el cálculo 4.810, nada más, así de facilito. Después tengo, el método de depreciación utilizado por la salvadora es tal que aplicado a la contabilidad de la competidora, la depreciación acumulada de esta debería disminuir en 10%. Entonces reviso la competidora y aquí está la depreciación acumulada y es por eso que aquí les había dado separado, porque si no, no iban a saber de dónde sacar el 10%, ¿no? Entonces la depreciación acumulada tiene que disminuir. Entonces tengo que disminuirle a estos 8.940. Si yo saco el 10%, porque dice eso, ¿no? Debería disminuir en 10%. Si yo le saco el 10% de 8.940, esto me da 894. Eso es lo que tiene que disminuir mi depreciación acumulada. Esta es una cuenta que tiene saldo acreedor. Para disminuir un acreedor, lo pongo en el debe. Ya está, 894 en el debe. Con eso disminuye. Vean que disminuye. Aquí está 8.046 más bajo que 8.940. Entonces, creo que está demasiado sencillo de ubicarse. Ahora, ¿qué cuenta o qué contracuenta voy a utilizar? Entonces, lo único que hago es imaginarme el asiento inicial de depreciación acumulada. ¿Cómo es un asiento común y corriente de depreciación acumulada? Es gasto por depreciación contra depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, si tengo que rebajarle a mi depreciación acumulada, es como que tengo que revertir el asiento. Y si tengo que revertir el asiento, pues voy a colocar 894 en depreciación acumulada contra ese gasto. Y como no tengo ingreso, ¿no? Lo único que tengo es resultado de la gestión. Entonces, los 894, pues los colocaré aquí, ¿no? 894. Entonces, aquí ya tengo dos cifras, ¿no ve? Los 5.000 que reconozco por mi ganancia en inversiones y 894 que es la reversión del gasto de depreciación. Ya tengo dos cifras por acá. Mis sumas siguen siendo iguales. Les decía, débito con crédito, débito con crédito. Es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Bien, entonces tenemos ya el siguiente dato hecho. Vamos al siguiente. Las cuentas incobrables de la competidora ascienden a 855, las mismas que no corresponden, de acuerdo al método de evaluación que practica en La Salvadora. Entonces, les decía hace rato, ¿no? Acá tengo una cuenta por cobrar neto. ¿Neto de cuánto? De 855.
Entonces, si yo quisiera saber cuánto va a ser mis cuentas por cobrar, no es estos 13.125, ¿no? Es 13.125 más los 855. Entonces, estamos hablando de 13.980. Esos 13.980 están acá, o sea, si yo simulo y en mi cabeza me imagino cómo se ven estas cuentas, tendría que poner cuentas por cobrar, 13.980, y justo debajo de eso, previsión para cuentas incobrables, 855, y me da el neto 13.125, por simple analogía. Entonces, me dicen que según la salvadora, esos 855 no corresponden. Entonces, la previsión debería disminuir en 855. Entonces, si yo tengo una previsión para previsión para cuentas incobrables, primero tengo que saber cuál es el saldo o el tipo de saldo que lleva. Si cuentas por cobrar tiene un saldo deudor, pues su regularizadora tiene un saldo acreedor, ¿no ves? Lo mismo que la depreciación acumulada, es un negativo en el activo. Entonces tiene un saldo acreedor. Para eliminar un saldo acreedor, lo propio que he hecho aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en el debe. ¿No ve? Estoy eliminando un saldo acreedor. Y los saldos acreedores se eliminan en el 9, en el debe. Entonces, colocaré aquí los 855. Muchos me han colocado en el haber, no entiendo la razón, pero tenía que ser en el debe. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la contracuenta de la previsión? Vuelvo a mi asiento original, el mismo análisis que he hecho con la depresión acumulada. ¿Cuál es el asiento original cuando yo hago previsión para cuentas incobrables? Mando al gasto, ¿verdad? Débito, cuentas incobrables o gasto por cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables. Ahora, como estoy rebajando eso, es como que estoy volcando el asiento. Entonces, en el debe colocaré previsión para cuentas incobrables, que está dentro de esta parte de cuentas por cobrar neto, y al haber iría el gasto. No tengo cuentas de gasto, una vez más, la única cuenta que utilizo es resultado de la gestión. Entonces acá colocaré más 855. Entonces aquí ya tengo mis tres cifras, ¿no? Les repito, aquí está el cálculo a valor patrimonial proporcional, la disminución de la depreciación acumulada, la disminución de la previsión para cuentas incobrables, me sigue dando sumas iguales. Y lo último, miren que he acabado en menos tiempo del que había pensado. Los inventarios deben ser evaluados a valor neto de realización. Esto implica que los mismos tienen que disminuir por gastos de comercialización. Eso bien facilito, ¿no? Entonces voy a mi inventario de mercaderías y dice que tiene que disminuir esto en 2.500. Vuelvo a hacer mi análisis. Inventario de mercaderías tiene saldos deudores, ¿no? El saldo deudor. Si quiero disminuir un saldo deudor, voy a colocar en el haber la cifra. ¿Cuánto le quiero disminuir? 2.500. Entonces los 2.500 colocaré en el haber. ¿Cuál va a ser el débito? El débito va a ser, dice inclusive en el mismo enunciado, gastos de comercialización. No tengo gastos, pero tengo la cuenta resultado de la gestión. Entonces aquí colocaré los 2.500. Entonces, con esto ya he concluido hasta mi último punto. Entonces, hasta aquí ustedes tenían que haber terminado todo esto. A ver, hasta aquí, que es yo creo la parte más importante de lo que es este tema de estados financieros consolidados. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda al respecto de los cálculos que se han hecho? Listo, buen día. Una consulta. Dice, Buen día. Perdón, en resultados de la gestión en el haber, ¿qué montos has sumado? Porque yo sumo y a mí me sale 15.000. ¿En cuál? ¿En el haber? Sí, Lice, por favor. Ya, aquí están 5.472 del reconocimiento de inversiones, 5.472, ¿no ven? Después está 894, que es la reducción de la depreciación acumulada de ese 10%, y 855, que es
el tema de la previsión para cuentas incobrables. Son las únicas 3 cifras que había que colocar porque no había otra, ¿no? Ahora, si te has colocado aquí otro monto, puede ser que es porque has intentado jalar de acá y obviamente eso te ha llevado al tener otra cifra, pero falta todavía, ¿no? Ojo que todavía no hemos acabado, solamente quiero ver que hemos terminado con todo lo que nos dice el enunciado, pero todavía no hemos acabado el ejercicio, ¿sí? Solamente que quiero hacer una pausa para ver si tienen preguntas, ¿no? Falta aquí llenar más cosas, por si acaso. Bueno, nos falta una cosa más, que enseguida vamos a llenar. ¿Alguien más que tenga preguntas? Dice, disculpe, ¿podría volver a repetir el paso que he hecho de los 855? Es que me he perdido un poco. Ok. ¿Qué dice el de los 855? Acá dice, las cuentas incobrables en la competidora ascienden a 855. Eso quiere decir que la previsión para cuentas incobrables que está acá en este neto es de 855. Entonces, esos no deberían existir. No debería tener registrada la competidora esos 855 de previsión para cuentas incobrables, que están dentro de esto, ¿no? O sea, aquí dice cuentas por cobrar neto 13.125. Dentro de esta cuenta por cobrar está la previsión para cuentas incobrables. Creo que eso todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, como está dentro de eso, la parte de previsión es la que está mal, en 855, porque la salvadora no la reconoce. Entonces dice, no corresponde esos 855, tienes que rebajar de la previsión, no de la cuenta por cobrar, de la previsión, porque me está hablando de las cuentas incobrables, no de las cuentas por cobrar. Ahora, de que están dentro de una cuenta por cobrar, eso es otro cuento, ¿verdad? Pero estamos hablando de la previsión. Entonces, esa previsión es la que hay que disminuir. Entonces, como tengo que disminuir una previsión, y ustedes saben que las previsiones tienen saldos acreedores. Entonces, esa previsión para cuentas incobrables, como tiene un saldo acreedor, la única forma en la que yo la puedo disminuir es colocando en el debe. Entonces, coloco en el debe los 855. Después tengo que buscar la contracuenta. La contracuenta de los 855, ¿cuál es? No conozco. Entonces, lo único que hago es acordarme de cómo se hace el asiento original. Y el asiento original es gasto por incobrabilidades contra previsión para cuentas incobrables. Si yo estoy revirtiendo ese asiento porque no procede, estoy colocando previsión para cuentas incobrables en el debe, que aquí están los 855, y tengo que mandar el gasto al haber. Ese gasto en el haber no lo tengo. Entonces, el único lugar donde tengo cuentas de ingreso o de gasto, tengo el resultado de la gestión. Es por eso que aquí coloco los 855. Que con eso es la contracuenta de la cuenta por cobrar acá. Entonces, solamente era ese el análisis, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Muchas gracias, licenciado. De nada. Licenciado, eso sobre las inversiones, ¿cómo ha sacado ese 5.472 sobre las acciones, el Ya, porcentaje? bien, una vez más. Ojo que esto de las repeticiones, traten de minimizarlas porque para eso sirve el video, ¿no? Pueden mirar el video 50,000 veces y ahí les repito 50,000 veces a gusto del cliente. Pero vamos a indicarles ahora porque como tengo todavía el tiempo, tengo que ver acá. Aquí tengo una nota que dice, la salvadora es dueña de 1.200 acciones de la competidora. Estas acciones tienen un nominal de 10. Entonces, si reviso la inversión de la salvadora, aquí dice inversiones 12,000. Entonces, inversiones 12,000 significa que si la salvadora tiene 1.200 acciones a 10, son exactamente los 12,000. Entonces, la salvadora contabiliza al valor nominal. Pero, por la cantidad de acciones que tiene, se da cuenta de que la competidora ahora es su asociada, porque ya con ese 30% tiene un poder de decisión, ¿no ve? Con la cantidad de acciones que tiene, tiene un poder de decisión. Entonces, eso le obliga a que agarre por NIC 28 a que esta empresa evalúe su inversión a valor patrimonial proporcional. Eso significa que yo tengo que calcular la proporción que tiene la salvadora dentro de la competidora
y eso aplicar a el total del patrimonio. Eso se llama valor patrimonial proporcional. Entonces, primero tengo que sacar la proporción. La proporción, entonces digo, ¿cuántas acciones existen en la competidora? Y aquí está capital. Y dice capital 40,000. ¿Qué dato tengo? Valor nominal. Valor nominal 10. Entonces, si yo agarro 40,000 dividido entre 10, quiere decir que la competidora tiene 4,000 acciones en circulación. Entonces, esas 4,000 acciones en circulación están entre muchos socios, de los cuales una es la Salvadora, que tiene 1,200 acciones. Entonces, ¿cuánto es 1,200 acciones sobre las 4,000 que están en circulación? Divido 1,200 entre 4,000, me va a dar 0.3. Multiplicado por 100 significa 30%. Entonces, quiere decir que la Salvadora tiene el 30% de acciones de la competidora y dice que ya es su asociada. Entonces, si ya tiene el 30% de acciones, tiene que calcular el 30% de este patrimonio, de 58,240. Es dueña del 30% de todito ese patrimonio. Entonces, su valor de inversiones debería ser el 30% de 58,240. Entonces, calculo 58,240 por 30%, me da 17,472. ¿Y cuánto tiene en inversiones la Salvadora? Tiene 12,000 y debería tener 17,472, que se está mostrando acá. Entonces, quiere decir que tengo que aumentarle a la cuenta inversiones, como hemos hecho en inversiones. ¿Se acuerdan? Cuando han hecho ustedes su ejercicio de NIC 28, han calculado el valor patrimonial proporcional, y si había que aumentarle, le aumentaban la diferencia, y si había que disminuirle, le disminuían la diferencia, ¿se acuerdan? Y reconocían ganancia o pérdida en inversiones. Es eso nomás, o sea, es algo que ustedes ya han visto, y lo hemos visto hace un par de semanas nomás. Entonces, tengo aquí inversiones que deberían valer 17,472. Valen 12,000 en este instante en mis libros, le tengo que aumentar 5,472. Le aumento. Y el asiento para aumentar sería inversiones contra ganancia. Inversiones pongo en el debe y en el haber ganancia. No tengo ganancia, pero tengo el resultado de la gestión. Aquí coloco esos 5,000 y aquí están los 5,472. Entonces, hasta ahí era mi cálculo a valor patrimonial proporcional. Y voy a aprovechar lo que estoy hablando de las inversiones para terminar el ejercicio y después volvemos a las preguntas. Una vez que yo tengo esto, ya tengo que consolidar, pero para consolidar tengo que hacer una última eliminación. La cuenta inversiones no puede pasar al estado financiero consolidado, porque inversiones entre esta y esta tienen que eliminarse, ¿verdad? Prácticamente como consolidado no tienen inversiones en ningún lado. Entonces, esto tiene que quedar en cero. Entonces, voy a hacer un asiento para eliminar toda esta participación en el patrimonio de la competidora. Entonces, para empezar, voy a colocar en el haber, porque esto está como saldo deudor. Entonces, en el haber tendré que colocar 17,472. Con eso estoy eliminando la inversión, pero necesito ahora los debes, ¿no ve? ¿Y cómo van a estar los debes? He calculado esos 17,000 sacando el 30% de cada uno de estos, ¿verdad? He sacado el 30% de cada uno de estos, que es igual sacar el 30% del total. Entonces voy a hacer exactamente eso. Tengo capital, el 30% de los 40,000. Como esto tiene un saldo acreedor, pues colocaré 12,000 en el deudor para que rebaje, ¿no? Si ustedes miran acá, tenía consolidado 195,000. El momento que coloco los 12,000, pues tengo 183,000. Ya le he rebajado. A las reservas, igualito, hay que rebajarle de los 4,850, hay que disminuir el 30%. Entonces, esto tiene un saldo acreedor, habrá que disminuir 1,455. Después tengo el resultado acumulado, que dice que es 8,610. Igual tengo que calcular el 30%, que es 2,583. Pero ojo, aquí el resultado acumulado es positivo. Para aquellas máquinas que le han tirado el 2,500 aquí en el debe, pues está mal, ¿no? Esto es un positivo, entonces para eliminarlo, yo tengo que colocar en el haber. Entonces los 2,583 colocaré
en el haber. Y finalmente tengo el resultado de la gestión, que otra vez es negativo, o sea, es un saldo acreedor. Para eliminar colocaré en el debe, y tengo 22,000. De esos 22,000, calcularé el 30%, que es 6,600. Entonces yo acá colocaré más 6,600 para eliminar. Y con eso tengo una vez más sumas iguales. He quitado el 30% a todito el patrimonio, porque he calculado el 30% sobre todito el patrimonio. Eso está acá como 17,472, y con eso otra vez estoy en cero para el balance consolidado, y aquí tengo mis sumas iguales. Entonces, eso era el último paso, les repito, ¿no? Cerrar la cuenta inversiones y cerrar la participación, porque estos 17,000, les había dicho, es el 30% de todo el patrimonio de la competidora. Entonces tengo que cerrar el 30% en todo el patrimonio de la competidora. Cierro los 17,000 en inversiones de la salvadora y cierro el 30% en la competidora. El 30% de 40,000, 12,000. El 30% de 4,850, 1,455. El 30% de esta pérdida va en el haber, 2,583. Si fuera utilidad, sí iría en el debe, pero aquí es pérdida, entonces va al haber. Y finalmente el 30% de 22,000, que son 6,600, que suma a las cifras que ya había antes, ¿no? Entonces con eso ya tengo anulado el 30% de todo el patrimonio de la competidora, ¿no? Por la participación de la salvadora. Vean que sigue dando sumas iguales, y ahora sí, este es mi estado financiero consolidado. Ya de aquí directamente tenía que copiar. No es por eso que los que han cometido errores aquí, de entrada yo ya sé que el estado financiero está mal, ¿no ve? Y cuando está mal, aunque me digas una cifrita me había equivocado, pues una cifrita hace que todo el estado financiero esté mal, ¿no ve? Un día me he puesto el calzón encima del pantalón, pero ese día es el día que has hecho el oso, y es el día que recordaremos el resto de nuestras vidas, ¿no ve? Entonces, dense cuenta que ese tipo de cositas marcan la diferencia. Entonces, si esto está mal, de entrada el estado financiero está mal. O sea, ya ni siquiera he visto el estado financiero, por si acaso, ¿no? Para mí estaba mal todo el estado financiero. Ahora, si ustedes se han copiado y por un milagro de la vida esto han puesto exactamente bien cuando han hecho aquí cosas mal, eso es de cocineros, ¿no ve? Entonces, si algún alumno quisiera reclamar y me dijera, pero mi estado financiero está bien, aquí nomás me he equivocado, esto es fruto, o el estado financiero es fruto de esto. Entonces, si aquí está mal, tiene que estar mal al otro lado. Si el otro lado está bien, es porque te has copiado, ¿no? Nadie en su sano juicio hace esta parte mal y de repente por un milagro de la vida lo copia bien, ¿no? O sea, eso no existe. Y peor si aquí te da cero. Esto ya, tú juras que ya has hecho bien. Hay muchas formas de hacer que esto va a hacer que salgan saldos iguales, como a ustedes les ha salido, creo que ahí la prueba está, que tienen mala nota, y ahora que revisan esto, ven dónde se han equivocado, pero ese día les cuadraba, les daba cero, mi balance sale, ¿lo ve? Claro, sale, todo cuadra, y les he dicho eso desde mucho tiempo, ¿no? Siempre cuadra, haces mal, también cuadra. Es la ley de la doble partida, siempre va a cuadrar. Punto que ahora que hagan bien las cosas, nada más. Entonces ya tenía mi estado consolidado, donde iba a copiar todo mi activo hasta acá, hasta crédito mercantil, después todo mi pasivo, estos tres, y finalmente tengo todo el patrimonio. Con eso tenía mi balance correctamente presentado y hecho, ¿no? Entonces, por ese lado ya no había dónde perderse. Ahora sí, con esto sí hemos concluido el ejercicio como tal. Ahora sí, volvemos. ¿Quién más tiene alguna duda o consulta? Dicen, Sí, para un ratito me he enredado un poquito en lo que son las inversiones, lo ha reducido, no ve todo, lo ha vuelto en cero. sí. En eso no sé si puede explicar, licencia, rápido. Rapidito. Te explico rapidito, ni vas a entender. A ver, la inversión se tiene que anular, porque la inversión, si reviso yo los estados financieros, está en los dos lugares. Tengo aquí una inversión de la salvadora en la competidora, 12,000, que ya lo he convertido a 17,000 todavía. Y tengo aquí un patrimonio, donde parte de este patrimonio es de la salvadora y está en la competidora.
Si yo no hiciera esta anulación, todo se duplica, porque solamente sumaría 2 patrimonios. Sumaría las inversiones. Y desde el punto de vista consolidado, un tercero me preguntaría, veo que consolidado tienes inversiones. ¿Dónde están tus inversiones? En mi propia compañía. ¿Me ve? Es como que invierto en mí mismo. Me debo a mí mismo. Eso no existe. ¿Me ve? Porque la primera respuesta a una parte tan estúpida de decir me debo a mí mismo la respuesta es, pero pagate, ¿no ve? O es que tu mano izquierda no quiere pagarle a la derecha, eso no existe, ¿no ve? Entonces, esas cosas son incongruencias en la contabilidad también. Es por eso que tienen que ser eliminadas para que todo se refleje de una manera correcta. Entonces, la inversión que tiene la salvadora al momento de consolidarse con la competidora no puede aparecer como inversión. Y el capital o el patrimonio de la competidora tampoco puede verse inflado por la inversión de la misma casa matriz. Todo eso tiene que desaparecer y eso es lo que estamos eliminando. En mi hoja de trabajo tengo que en este instante la inversión, si resto esto, vale 17,472. Y si veo aquí, en la competidora no hay inversiones. Entonces quiere decir que la única inversión que existe es de la salvadora en la competidora, nada más. No hay otra inversión. Entonces estos 17,000 tienen que desaparecer al 100%. Colocando en el haber, en un asiento, inversiones al haber, desaparece. ¿Qué voy a colocar en el debe? En el debe tendré que colocar todo el fruto de dónde vienen estos 17,000. Y estos 17,000 es el cálculo del 30% de todito este patrimonio. ¿Se acuerdan? Era el 30% de 58,240. Entonces, 17,000 que están en la salvadora corresponden al 30% de varias cuentas que están en la competidora. Entonces veré, y tengo acá 12,000, porque tengo que sacar ahora el 30% de todo esto. Si yo sumo esto, capital, reservas, resultados acumulados y resultado de la gestión, tengo exactamente los 58,240, ¿verdad? Que solamente he copiado. Entonces, de esto es de lo que le tengo que reducir el 30%. Entonces, le reduzco. 30% de 40,000 es 12,000. ¿Por qué lo coloco al debe? Bueno, por una analogía es porque tengo que poner la contracuenta de los 17. Pero si yo hago el análisis es porque esto tiene un saldo acreedor. Para disminuir, tengo que poner deudor. Esto también tiene un saldo acreedor. Le saco el 30% y lo pongo al debe. Con eso disminuye. En el caso del resultado de acumulado, tiene un saldo deudor. Para disminuirlo, tengo que colocar en el haber. Y finalmente, el resultado de la gestión, que también tiene un saldo acreedor, para disminuir lo coloco en el debe, calculo de estos 22,000 el 20% y me da 6,600. Entonces, eso sumo a la cifra que ya había aquí, ¿no? Que era 6,000 y algo. Entonces, con eso ya tengo el cálculo. Si yo agarro 12,000 más 1,455 menos 2,583 más los 6,600 que están aquí, me va a dar exactamente 17,472. Inclusive ustedes, si digamos les cuesta entender algunas cosas de estas, en otras hojas como cálculos auxiliares, háganse los asientitos. Y esos asientos después plásmenlos acá. Es simplemente después copiar. Aquí dice debe haber, ¿no ve? Entonces ustedes hacen el asiento en otra hoja y después lo copian aquí. Van a tener por lo menos mayor certeza de que todo lo que han hecho está teóricamente bien, a menos que ustedes no sepan hacer asientos contables. Y en sexto semestre de la carrera, o sea, la mitad de la carrera, que no sepas hacer un asiento contable, que es lo que se en contabilidad básica, o sea, ni bien has entrado a esta universidad recién bachiller, ¿no ven? Entonces, ya estás mal, ¿no? O sea, definitivamente creo que no sé cómo has pasado los anteriores 5 semestres, ¿no? Entonces, eso es algo que no puedo yo analizar, ni mucho menos encontrar el por qué. Yo simplemente ya en esta instancia yo califico nomás. El alumno no sabe, pues está mal y punto, ¿no? Entonces, son asientos contables comunes y corrientes que les pueden ayudar a ustedes, les decía, escribirlos. A veces el alumno escribe aquí y se olvida colocar aquí. Entonces, escribe un débito y se olvida colocar el crédito. Entonces, nunca le cuadra y me mandan sus fotos y me dicen, Miguel, he hecho hasta aquí, pero no sé por qué no me cuadra y he hecho todo. Y le digo, ¿estás haciendo debe haber? Sí, dice.
¿no? Y hay cosas que son bien obvias, ¿no? Por ejemplo, aquí los 3.000 con estos 3.000. Entonces yo le digo, qué raro, no veo la cuenta de 3.000, ¿dónde está? Entonces el alumno recién se da cuenta que no ha hecho debe haber, porque ya no me contestan, y ahí lo dejan, ¿no? Ya no me dejan en visto nomás. O a veces aquí está mal, ¿no? Entonces ponen aquí los 3.000 y colocan el 3.000 donde no debería ser. Esa es una mala apropiación contable. Están razonando de una forma errada. ¿Qué se les puede ayudar? Yo les digo, ¿dónde has puesto? Y me dicen, lo he puesto en el resultado de la gestión. ¿Por qué? Mi pregunta siempre es ¿por qué? Porque necesito que tú me digas, es que yo considero que esto es un ingreso, tal tipo de ingreso, y después que lo pongo a la ver, ya, entonces si es un ingreso, ¿por qué crees que es un ingreso? Algo que está aumentando yo que sé, en este caso, tu activo, ¿no? Entonces así es donde te voy a sacar y el alumno a veces tanto contestarme empieza a analizar y a veces el alumno solito se da cuenta y me dice, es cierto, yo lo estoy matando, aquí no hay ingreso que valga, esto debería ir a tal lugar porque dice que va a pagar, es cuentas por pagar. Y aterrizan ustedes solitos en su propia respuesta y esa es, digamos, mi manera de enseñarles. Porque si yo les digo, le has puesto esos 3.000, sí, pero los otros 3.000 en cuenta por pagar, a la ver, no está. Escribí ahí, ¿ve? ¿Les he dado la respuesta? Sí. ¿De dos maneras diferentes? Definitivamente sí. En la primera aprendiste mucho, en la segunda no aprendiste nada. Es por eso que a veces mis respuestas a ustedes, incluso yo sé, a muchos de ustedes les da rabia. Dice, el Miguel no me ayuda, me hace más preguntas que no sé, ¿ve? Pero te estoy haciendo preguntas que realmente te ayudan a analizar, ¿no? Que te van a servir ahora, que no quieres. Al final yo también me aburro porque a veces tengo alumnos que siguen preguntando lo mismo, les digo, ¿sabes qué? Métele 3.000 en cuentas por pagar y con esto te va a cuadrar. Esito nomás ya te falta, ¿no? Y en mi mente digo, qué pena, este muchacho no ha aprendido nada porque ya ni modo, le dicto la respuesta porque podemos seguir toda la tarde analizando, ¿no ve? Y no me va a entender. Entonces, ya directamente les digo que escriban la cifra y pare de contar. Pero esos son casos extremos. Pues les decía, pueden ayudarse de esa manera y pueden ver si realmente analizan mejor, tal vez escribiendo el asiento contable, si es que todavía tienen deficiencias en hacer asientos contables, ¿no? Los que ya saben hacer asientos contables saben de lo que estoy hablando. Lo único que pueden cometer errores es en las apropiaciones, ¿no? Que me manden a otra cuenta por un mal concepto de lo que es o una mala interpretación de lo que es el enunciado, ¿no? Que puede ocurrir. Bien, ¿alguna pregunta más? Súper. Entonces, con esto hemos concluido, ¿sí? Con esta resolución de la práctica, lo que les decía hace rato, les invito a que asistan a la clase asincrónica, porque ahí vamos a resolver la práctica que me la han entregado el día sábado con el tema de la NIF 3. Para los que quieran, los que no, pues como saben, siempre pueden ver el video después y ahí va a estar la resolución y van a poder mirarlo cuantas veces quieran y si pueden entenderlo, pues excelente, ¿no? Porque de aquí no hay más. Lo único que les digo es que, por favor, si alguien tiene dudas sobre sus notas, sobre algún tema que tenga que ver con notas, por favor, tienen esta semana más para hacerlo. Por favor, no esperen al día martes, porque como les digo, yo el día martes tomo el examen y por la tarde espero que hasta la noche yo ya tenga todas las notas en sistema. El día miércoles mando las actas y una vez que yo mando el acta por el sistema, porque todo es virtual ahora, mando o cargo mis actas firmadas en el sistema se cierra porque ya no me deja subir otra acta. No hay retroceder. Si bien sistemáticamente yo puedo entrar a las notas y cambiar la nota, ya no puedo modificar el acta enviada. Tendría que llamar a la universidad, a sistemas y decir, he enviado mi acta, por favor me la pueden borrar o me pueden borrar el envío. Y obviamente el de sistemas no me va a decir, claro, hermanito, borro lo que sea, ¿no ve? No, él me va a decir, ¿por qué quieres borrar un acta oficial? Y voy a tener que contarle, ¿no ve? Porque me ha llamado fulanito y tal, y mira que no, le estoy ayudando. O sea, eso no va a existir. Entonces, les digo, porque van a ver su nota y después recién empiezan a lloverme los ruegos, ¿no ven? Y les doy mi palabra, no les voy a contestar, les voy a dejar en visto, ¿no? En que, licenciado, por favor, no sé si me podría ayudar, es cositas, no existen, no van a existir. Entonces, les ruego que por favor
revisen bien sus notas. Si hubiera algún error, ya, hágamelo conocer ahora y dígame, Miguel, pienso que aquí yo me he sacado más y mi nota hasta ahora no sale bien. Entonces, la revisamos, ¿sí? O sea, ayudita, que por favor, auménteme, no. Por favor, no pierdan su tiempo porque se van a estrellar con una pared. Y los que ya han pasado conmigo saben de lo que estoy hablando. Entonces, pero si existe algún tema de notas, un error, entonces el error lo subsanaremos de una vez, ¿ya? Porque ahorita sí puedo modificar las notas del primer parcial, segundo parcial, puedo hacerlo como ustedes vean conveniente para que sus notas estén correctas y ya solamente quede asignar el examen y con eso se acabó el cuento, ¿no? Aprueben o reprueben, pero la nota ya es la correcta. Y no me vengan a decir después de que yo he entregado el acta, porque muchos alumnos les ha puesto mi cabeza que me van a escribir el jueves. Recién he visto mi nota y me había aplazado, ¿no ve? Y realmente dan ganas de contestar cada pachotada, chicos, desde mi punto de vista, pero prácticamente ahora los voy a dejar en visto porque no quiero pelearme con nadie, ¿no? Este es un tema muy impersonal, les he dicho, hemos estado prácticamente 4 meses sin vernos la cara, creo que el único día que yo les he mostrado mi cara ha sido el primer día de clases, ¿no? Que un ratito les he mostrado mi cara ahí porque después al compartir mi pantalla ya no me veían, entonces ha sido así de impersonal. Entonces mantendremos el semestre y lo cerraremos igual de impersonal, ¿no? Ya el próximo semestre, Dios mediante, va a ser mucho más personalizada la cosa porque ya va a ser presencial. Esperemos que así sea, ¿sí? Que esto no continúe y que podamos volver a las aulas y a los pasillos, donde ustedes saben que también la forma de enseñanza, el trato y todas las cosas son muy diferentes por ese mismo tema, ¿no? Entonces, bien, amigos, eso es todo. Como les digo una vez más, les invito a los que quieran a participar de la clase asincrónica para que también los que deseen preguntar, preguntan ahí, no hay ningún problema. Es la última clase, o sea que no vamos a estar viendo de que prohibido preguntar y todo eso, ¿no? Lo único que no hay es la asistencia, ¿no? No voy a llamar lista ni nada, no voy a tomar la lista de asistentes, pero ustedes pueden aprovechar el tema para preguntar, hacer más preguntas. Y si van menos alumnos, tal vez puedan hacer más preguntas. Otra vez que el tema todavía es más cortito todavía en el tema de combinación de estados financieros, entonces lo vamos a resolver muchísimo más rápido. Entonces nos estaríamos viendo en unos 15 a 20 minutos. Sí, yo tengo que hacer un par de cositas, pero ni bien vean que inicio la reunión, traten de acelerar e ingresar porque voy a empezar directamente con la grabación para después ya el resto pueda ver el video cuantas veces lo necesite. Bien, eso ha sido todo. Con los que van a asistir nos vemos en 15 minutos y con los que no, pues muchas gracias. Espero que tengan éxitos en sus exámenes finales y nos estaríamos viendo el próximo martes en nuestro examen a las 7:30 de la mañana, ¿sí? Para jugarnos los últimos 20 puntos de nota. Bien, amigos, eso es todo. Hasta el próximo martes.